Hola a todos, bienvenidos a Matermundi. Tenemos en esta ocasión el gusto de recibir otra vez por aquí a Catalina Davis. Catalina, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, bendecida. Pues nosotros encantados también de tener en el canal a Catalina porque su testimonio, un testimonio muy detallado, del que podéis aprender mucho, creemos, lo tenéis disponible en el canal. Hace pues un poquito menos de 2 años, va a ser que nos encontramos por aquí. Así es. Y nos hablaste de tu historia, una tremenda historia que tiene muchísimo que ver con lo que nos trae de nuevo a Catalina al canal, que es este libro, La Gran Prisión. Un libro donde tú cuentas tu experiencia, parte de lo que nos contabas en el vídeo, pero muchísimo más amplificado en el libro, con muchos más detalles, pero sobre todo también pues con el propósito de ayudar, ¿verdad? Un poco a través de lo que tú sufriste, que tu experiencia pueda servir para ayudar a gente que lo pueda necesitar. Cuéntanos cómo empieza, el libro realmente. Surge hace ya esos 2 años y medio, cuando tú das a conocer tu testimonio y todo lo que te había pasado. Pon en contexto un poquito a nuestra audiencia de dónde estabas en ese momento, Catalina. Bueno, pues en ese momento el Señor me había llevado a vivir a Roma y estaba trabajando en una tienda cerca del Vaticano, en esa zona, y conocí a un chico que estaba en el seminario y que estaba siendo guiado espiritualmente por el Papa Francisco, y él me dice, con todo lo que sabes sobre Nueva Era, con todo lo que sabes sobre terapias, ¿por qué no escribes un libro? Y yo le dije, bueno, pues la verdad que tenía pensamiento de hacerlo, pero no estaba segura. Y me dice, mira, a mí me encantaría que contases un poco tu testimonio, pero que también profundizases en cada una de las terapias donde has estado. Entonces no es que haya sido idea mía el concepto del libro tal y como está escrito, seguramente no lo hubiese escrito así, pero al final el resultado ha sido, en palabras de un obispo con el que me reuní ayer, un vademecum de terapias alternativas, donde se puede ver una experiencia en primera persona, cómo funcionan las terapias desde dentro, o sea, cómo uno lo aprende cuando es terapeuta, y por qué están en contra de la doctrina católica. Tú tenías una experiencia personal con todo este tema de la New Age, Nueva Era, con algunas terapias alternativas en concreto, pero bueno, que es un mundo también con el que habías estado en contacto, lo esotérico y un poco lo alternativo en toda la dimensión de la palabra, durante mucho tiempo de tu vida, ¿verdad? Pues desde que nací, porque mis padres ya estaban bautizados, mi madre ni siquiera había hecho la comunión y eran muy supersticiosos, mi madre sobre todo, incluso congelaba gente en el frigorífico, ¿no? Estas cosas que dices, no sé cómo se nos pasa por la cabeza hacer esas cosas, pero las hacíamos, ¿no? Mi tía tiraba las cartas y entonces me crié en un ambiente donde eso era normal. Y entonces el impacto más fuerte lo tuve cuando vi una película que se llamaba Jóvenes y Brujas, que salió creo que en el año 98, y ahí dije, wow, a través de la magia yo puedo controlar lo que sucede en mi vida. Y al día siguiente le pedí un libro de magia blanca a mi madre y al día siguiente lo tuve. Y a partir de ahí empecé a hacer pequeños hechizos también con unas compañeras. Las 3 que fuimos a ver la película, las 3 nos metimos en el mundo de la magia. Y bueno, cada una pues con unos resultados diferentes. Ellas yo creo que lo abandonaron, yo sí que empecé a profundizar, y a partir de ahí la solución a todos los problemas se buscaba desde el punto de vista esotérico, al punto de que cuando yo enfermé cuando tenía 23 años, sí, fuimos a los médicos no tenían solución y mis padres me empezaron a llevar también a sanadores, chamanes, a todo lo que encontrábamos que podía dar una solución. Y es a raíz de que voy a un terapeuta holístico y sano en 20 minutos que yo digo, wow, aquí hay algo que desconocía y que puede ayudar a mucha gente, porque seguramente hay miles de personas enfermas como yo que en la medicina tradicional no han encontrado una solución. Y claro, aquí habla de un problema generalizado, ¿no? Todos vivimos infiernos personales, todos tenemos un problema que queremos solucionar, que nos quita el sueño por las noches. Intentamos anestesiar nuestro dolor, intentamos buscar una salida de ese infierno. Ese es un momento crucial.
la decisión que tomemos sobre cómo vamos a resolver ese problema que tenemos puede cambiar nuestra vida para siempre, acercándonos o alejándonos de Dios. Y muchas veces es preferible continuar en ese sufrimiento que buscar una solución que anestesia, pero que a la larga va a tener grandes consecuencias. Por ejemplo, que acabes en la condenación. Que acabes en la condenación es una consecuencia si no se ponen remedios, pero que cuando se abre esa puerta muchas veces también es por necesidad y también con el convencimiento de que tú estás haciendo lo mejor para ti en ese momento, y luego además, como lo compruebas en ti misma, puedes ayudar a mucha más gente, ¿no? Por ahí es por donde realmente capilariza y se extiende absolutamente todo lo de la nueva era, desde un yo sanado y yo casi todopoderoso, y ahora voy a salvar al resto del mundo, ¿no? Que nada tiene que ver ni con la salvación y sí con la condenación, precisamente, ¿no? Es muy fácil caer en esas redes, en que, como a partir de ese punto en el que nos comentas de tu enfermedad y tu sanación, cómo vas un poco más adentrándote en todo este tema de Bueno, me sucede algo muy fuerte, porque este terapeuta donde voy resulta que atendía a muchísimas personas, estaba desde por la mañana hasta por la noche, consulta tras consulta, y todas sanaban. O sea, yo no era un caso particular que había tenido una sanación, no, personas que llevaban con grandes problemas de salud y con otros tipos de problemas, él las atendía y inmediatamente o al poco tiempo mejoraban. Incluso cuando estábamos en cursos, recuerdo el caso de un bebé que nos llamaron, que estaba ingresado en el hospital, y dijeron, vale, vamos a hacer, no sé si le pusimos imanes, fijaros, o sea, la terapia de biomagnetismo, que son unos imanes, tiene diferentes nombres para biomagnético, biomagnetismo, cualquier terapia con imanes, ¿vale? Le pusimos a una persona los imanes como si se los estuviésemos poniendo al bebé. A los 20 minutos nos llamaron y dijeron que había mejorado. Entonces, yo veía todas esas cosas y decía, esto tiene que ser verdad. O sea, yo tengo que formarme en todo. Entonces, yo le cogí a él como referente y empecé a formarme en todo lo que él se había formado. En terapias alternativas, porque sí que es verdad que él de base era psicólogo. Y esto también es un riesgo, porque una psicóloga me mandó a ese psicólogo, que finalmente derivó en que pues me hizo terapias alternativas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezo a aprender con él, yo me propongo como su asistente de manera gratuita para poder estar en la clínica con él y aprender más todavía. Ya abro una pequeña consulta en mi casa, empiezo a pasar consulta y de ahí doy un salto a los escenarios. Me invitan, fui a un retiro de fin de año y en ese retiro un chico se me acercó y me dijo, te voy a hacer un regalo, te voy a invitar a un seminario de 3 días, puedes elegir el día que quieras según la temática que quieras. Y entonces yo me apunté a una de empresas, porque yo también he sido siempre muy emprendedora, vengo de padres empresarios, y ahí descubrí el mundo del coaching y del speaking profesional. Entonces yo dije, yo tengo que subir a ese escenario. O sea, he descubierto para lo que he nacido. O sea, yo quiero ser speaker profesional. Y a partir de ahí empecé a formarme en todas las terapias, pero también empecé a hacer una carrera de speaker. Empecé a formarme y llegó un momento en el que dije, vale, ya está, ya estoy preparada. Y se abrió la posibilidad de subirme a ese mismo escenario donde había estado en ese curso aquella vez, ¿no? Y esa fue mi gran puerta, donde empecé a dar conferencias para 500.000 personas, casi todos los fines de semana. Y bueno, en total, pues no sé, habrán pasado unas 40.000 personas por mis conferencias y mis cursos. Claro, eso te posiciona como un referente, pero también te cuesta dinero, porque tienes que llevar un ritmo de vida alto, porque tú primero estás en el escenario, te conviertes en un referente y luego tu vida tiene que ser coherente con lo que tú estás anunciando, vendiendo ahí. A partir de ahí tienes que tener un equipo de marketing que te ayude, formarte más con cursos muy caros, porque ya pasas de la terapia alternativa a la mentoría, al high ticket que se llama dentro del mundo del marketing y de todas estas terapias. Y al final acabas metido en una rueda que pareces un hámster, que vas intentando conseguir todo lo que sea formación y además a más raro mejor. Una vez que empiezas en la nueva era, ya no te vale solo con el Reiki o que te pongan unos imanes. Ya dices, wow, es que yo quiero hacer viajes astrales, o quiero poder poner una mano y sanar, o no, ya empiezas a fantasear, pero tu fantasía se va haciendo realidad, porque poco a poco esos poderes te los va dando el maligno. Entonces, según tú vas avanzando en los cursos, tú vas
abriendo puertas y puertas y puertas, y al final pues puedes acabar con una posesión demoníaca, como me pasó a mí. Como te pasó a ti, que era lo que al punto que quería llegar, quería saber, ¿no? Y cuentas en el libro el impacto que tiene todo esto en la vida de uno. También hay un denominador común y es esa sanación rápida, ahora yo estoy fenomenal, todo me va fenomenal, pero todos los testimonios que nosotros conocemos de esto, personas que podamos conocer, al final hay un punto donde todo eso cambia también, y cambia para muy mal, para muy oscuro, ¿verdad? Y ahí llegaste tú, ¿no? A ese punto de posesión que quizás a lo mejor es el impacto más grande que se puede tener, ¿no? Con todo esto. Bueno, la verdad es que la posesión inicia cuando yo ya me había convertido, 8 meses después de mi conversión. Fíjate. Previo a eso, claro, yo estaba completamente con el maligno. Yo no lo sabía, porque al final, en el fondo tú piensas que estás haciendo el bien. Siempre yo digo que hay una parte de ti que sabes que hay algo que no está tan claro. Yo recuerdo la primera vez que pisé una consulta de terapias alternativas que me empezaron a hablar del panteísmo, que es como Dios está en todas partes y tú en Dios, etc. Y yo dije, ¿pero qué me está contando? Y me fui de ahí con la sensación de decir, esto es una locura. Sin embargo, a la fuerza de frecuentar esas sesiones, empiezas a pensar, pues esto tiene razón, es como la ventana de Overton. Te empiezan a plantar semillas, empiezas a normalizarlo, se convierte en tu cultura y en tu forma de vida. Y has hecho un paso paulatino de una cultura judeocristiana a una cultura oriental. Y te lo venden como algo bueno. Y a partir de ahí, como poco a poco eso se va ampliando, porque yo cuando empecé la nueva era, no es como ahora, tú hablabas de yoga y la gente se asustaba. Ahora, cuando dices que eres católico es cuando la gente se asusta. Entonces, en el arco de 10 años, todo ha cambiado drásticamente, pero porque nos hemos olvidado de que el mal existe y nadie habla de esto, ni siquiera dentro de la Iglesia. Y es uno de los problemas grandes que tenemos, porque ese es el mayor éxito del enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás metido de lleno en las terapias y trabajando para él sin saberlo, ojo, porque yo no lo sabía y la mayoría de los terapeutas tampoco lo saben. A partir de ahí, claro, tú cuando empiezas a salir, el maligno es cuando empieza a decir la voy a perder, la voy a perder, la voy a perder, pues te vas a enterar. Te voy a asustar para que vuelvas conmigo. Pero es ahí de nuevo donde uno tiene que decidir qué voy a hacer, porque yo lo reconozco, cuando empiezan los ataques y yo empiezo a ir al exorcista y veo que la situación se va de madre, porque hay un momento, cuando uno empieza en el exorcista, a veces no sucede nada, pero el exorcista poco a poco empieza a abrir esas puertas, esos candados que ha puesto el enemigo en ti, y hay un momento en el que ¡fua!, ¿no? Hay un pico muy fuerte que puede durar más o menos tiempo dependiendo de la persona. Y en ese momento entran las grandes tentaciones, porque yo recuerdo que tenía la tentación que como que el demonio me inspiraba, bueno, pues si esto se ha abierto con magia se va. Y digo, de eso nada. Digo, si esto se ha abierto con magia, solo con el amor de Dios se va. Y uno tiene que ser muy firme, porque a raíz de toda esta experiencia también el Señor me inspira fundar lo que es a día de hoy una asociación privada de fieles que se llama Movimiento Creo, donde ayudamos a todas las personas que han estado en Nueva Era y quieren volver a la Iglesia Católica, y también ahora estamos empezando a ir a buscar a las personas que están en Nueva Era para que tomen conciencia de todo esto, ¿no? Hacemos una labor también de evangelización. Es una asociación privada de fieles aprobada por Munilla, y yo diría que entre el 70 y el 90%, que es muy alto, de las personas que llegan al Movimiento Creo tienen algún tipo de acción extraordinaria. En la mayoría, cuando llamamos acción extraordinaria, es que existen dos tipos de acción del enemigo. La acción ordinaria, que es la tentación, que es la más peligrosa, ojo, es menos aparatosa porque no sucede nada extraño, pero te está llevando directito al infierno. Sin embargo, está la acción extraordinaria, que puede ser las vejaciones, que son molestias físicas, cosas que te pueden pasar en la vida de diferentes maneras, la obsesión diabólica, que es la que incide sobre todo en pensamientos obsesivos de diferentes clases, y luego la más grave, que es la posesión. En mi caso fue la posesión. Pero la mayoría de estas personas que llegan al movimiento, simplemente con volver a los sacramentos, con confesarse, con acudir a la Eucaristía, ojalá a diario, mejoran. Todos esos síntomas se van. Entonces es muy importante tener conciencia que el poder de Dios es
el único real, porque el resto son imitadores, es cierto, o sea, el demonio tiene cierto poder porque es un ser espiritual, todo lo que queramos, pero siempre está bajo el poder de Dios. Y eso no lo podemos olvidar nunca. No podemos volver al mal para intentar quitarnos un mal que sentimos. Porque muchas personas a mí me narran que siguen teniendo tentaciones de volver a las terapias alternativas, porque siguen enfermas, o porque les está atacando el maligno, o porque les pasa algo. Han perdido el trabajo, tienen un problema con la familia y decían, jo, pero es que yo antes tenía un problema con mi familia, me iba a hacer constelaciones y me encontraba mejor. Ya, pero a la vista está que el problema sigue, ¿no? Tienes que perseverar en ese camino de fe. Bueno, es que hay un punto de adicción, ¿no? Hay un punto adictivo también en todas estas prácticas, porque es difícil desengancharse. Cuando uno busca ayuda y todo esto, previamente tiene que haber aceptado la realidad de que se ha metido en un buen lío, ¿no? ¿Y dónde tú tomas conciencia de ese lío en el que te habías metido y que tienes que mirar hacia Dios y hacia su Iglesia porque si no, no hay vía de salvación o de rescate en el punto en el que estabas? Bueno, mi caso es muy particular porque yo me convertí en un día. Entonces, el Señor me llama, es una historia un poco compleja, creo que está muy bien contada en el testimonio. Sí, además aquí también se pueden ver en detalles en la Gran Prisión, que luego nos pararemos un poquito más. Has mencionado al José Ignacio Munilla, que también es autor del prólogo de este libro, editado por Voz de Papel, pero cuéntame, ¿en qué punto? Porque es que realmente es el punto de inflexión de decir, yo tengo un problema muy serio, y a partir de ahí primero reconocerlo y después buscar ayuda, que no es nada fácil tampoco. O sea, ¿cómo es tu proceso? Aunque cuentas un poquito, lo cuentas con más detalle en el libro, ¿cómo es un poco para ponernos en situación? Bueno, es muy importante aclarar que la mayoría de las personas que están en la nueva era y en terapias alternativas siempre te dirán, yo no estoy en nueva era. De hecho, en el documento que saca el Vaticano, que se llama Jesús Portador Agua de Vida, lo dice, lo menciona. Cualquier persona que está ahí se siente hasta ofendida. ¿Yo en nueva era? Nunca. Yo hago Reiki, pero no estoy en nueva era. Yo soy coach, yo soy mentor, pero no estoy en nueva era. Bueno, perdón, vamos a ver de qué manera estás desarrollando tú las cosas y qué concepto tienes de lo que es la nueva era. Y esto sí que es necesario aclararlo, ¿no? Que realmente todas las terapias alternativas, la mayoría, digamos el 90%, se incluyen dentro de esto porque llevan una filosofía de vida detrás. Entonces, cuando hay una filosofía de vida de tipo orientalista, de tipo panteísta, de tipo sincretista, pues ahí estamos metidos en la nueva era sí o sí, aunque lo queramos negar. Cualquier persona ya que está practicando yoga, el péndulo, diferentes tipos de prácticas que a lo mejor parecen hasta habituales, eso ya se clasifica nueva era. Entonces tenemos que primero tomar conciencia que si estoy practicando algo que no está dentro de la Iglesia Católica y es un poco extraño, seguramente estoy en nueva era. A partir de ahí uno que toma conciencia, bueno, pues en mi caso yo estaba por entrar a la masonería, había hecho todas las... Hay diferentes fases, yo estaba ya en la fase que había pasado las entrevistas privadas y ya solo me faltaba una grupal y el rito, con lo cual estaba, vamos, por firmar mi sentencia. Y además vivía con un satanista, no como pareja, sino que alquilaba una habitación en esa casa y... Bueno, la situación era bastante tremenda porque ahí ya estaban sucediendo cosas preternaturales que cuento tanto en el testimonio que tenéis como en el libro, relojes que suenan sin tener que sonar, luces que se apagan y se encienden, diferentes cosas muy impactantes. Y una amiga mía medium me dice, mira Catalina, tu vida está en peligro y tienes que salir de ahí. Para aclarar, los mediums son altamente peligrosos. Normalmente, no puedo afirmarlo al 100%, pero yo diría que todos los mediums están poseídos, porque cuando el espíritu entra dentro de la persona ya está teniendo una posesión, y no es tu abuelita ni tu prima, es un demonio que se hace pasar por tu abuelita o tu prima, y que tiene el conocimiento de la vida de tu abuelita y de tu prima, y por eso te está engañando, porque ellos tienen mucho más conocimiento de lo que nosotros podemos llegar a tener. A partir de ahí, bueno, pues yo siento que lo que esta medium me dice es cierto y hago una maleta y me voy a buscar simbología masónica en las iglesias de Valencia. Y ahí, pues, suceden varias cosas, el Señor me habla a través de un sacerdote, pero yo todavía ahí no me había convertido. Digamos, la Virgen intercede por mí,
sucede un milagro entre medias, pero yo todavía nada de Dios. Pero sí que es verdad que en ese fin de semana justamente entré a una iglesia, escuché una homilía, me quedé sentada escuchando esa homilía y ya hasta el final, y ofrecieron un retiro de 3 días. Entonces pasaron 15 días hasta que llegó ese retiro. Y en ese retiro, según entro, empiezo a sentir mucha paz, mucho amor, mucha serenidad. Todo el odio que sentía hacia la iglesia se empieza a convertir en: ahora entiendo el porqué de los votos, ahora sé por qué hacen esto. O sea, diferentes cosas que se te empieza a caer el velo. Cuando se habla en la Biblia que el Espíritu Santo abre el entendimiento, el Espíritu Santo abre el entendimiento. Pero es muy importante querer encontrar la verdad. Porque si yo estaba metida en todo este jaleo, es que estaba intentando dar respuesta a lo que a mí me estaba pasando desde pequeña, a las dudas existenciales que tenía desde pequeña. Y creo que todos que entramos también en la nueva era, es por eso, necesitamos respuestas. Pero, ojo, están los que están en la nueva era, pero no quieren saber absolutamente nada de la iglesia. En parte era yo. Pero sí que es verdad que dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no va a haber una respuesta en la iglesia? Quizás sí. Entonces yo estaba muy abierta a todas las posibilidades para dar solución a lo que me estaba pasando. Y yo creo que esa apertura permite, como bautizados también, que el Espíritu Santo actúe en ti, porque no se nos tiene que olvidar que la mayoría que estamos en Nueva Era estamos bautizados. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que no están bautizadas. Entonces tenemos la suerte de que en algún momento el Señor quiso que entrásemos en el reino de los cielos, estaba en su plan, que somos sus hijos herederos del reino y que Él quiere que nos salvemos. Entonces solo lo único que nosotros tenemos que mostrar esa voluntad, porque Él siempre va a vigilar nuestra libertad. Porque si tú no quieres, Él no te va a obligar. Entonces, desde aquí ese mensaje de que todos abramos el corazón para que el Espíritu Santo actúe sin miedo. Pues a lo mejor sí, tienes que reconocer que te has equivocado. Y eso es un paso muy importante y que yo lo tuve que dar ese día, porque empecé a sentir que el Señor pues me iba pidiendo cosas, iba moviendo mi corazón. Para mí es un episodio muy importante. Una vez estaba caminando por Valencia con este pensamiento de: hay algo en toda mi historia que no me cuadra, y encontré una pieza de puzzle tirada en el suelo. Dije: esta es la pieza que falta en mi puzzle. Digo, algún día encontraré cuál es. Y recuerdo que ese día me acerqué a mi coche y quité la pieza. Digo, ya lo he entendido. y recuerdo que, ya se hizo de noche, expusieron el Santísimo, y ahí el Señor me sanó. O sea, pasaron cosas que están muy bien contadas en el testimonio para que así puedan verlo entero. Y por la noche sentí que tenía que contarle a una misionera lo que me estaba pasando. Entonces había una chica que me preparaba la comida sin gluten y me acerqué a la cocina y empecé a hablar con ella, y de repente le conté que me pasaban cosas, que había estado viviendo en esta casa. Y lo primero que me dijo es: uno, Dios te está llamando. Y yo dije: imposible, pero estaba llamando, es cierto. Bueno, de hecho yo el 5 de octubre me consagré, soy laica consagrada, y ahora, pues si Dios quiere, estoy en discernimiento también para ser monja, a través de, pues también algo que me ha puesto el Señor en el corazón, de una congregación religiosa, para ayudar ya no solo a las personas que están en Nueva Era, sino a las personas que están atravesando un infierno personal, siempre a través de la contemplación de la pasión de Cristo y la espiritualidad de San Pedro, que es muy importante. Casi nadie le hace caso al pobre San Pedro, nadie reza a San Pedro. Desde aquí reivindico, o sea, San Pedro es un gran santo que a mí me está ayudando mucho desde que ha entrado en mi vida. Y bueno, pues entonces ahí empieza como un proceso de comprender que hay algo que el Señor me está pidiendo, y ella lo estaba verbalizando. Y entonces me dice: lo primero que tienes que hacer es abandonar todo eso. Y yo recuerdo que fui a la habitación y yo llevaba un hilo rojo que las personas se ponen para quitarse el mal de ojo. Entonces parece católico incluso, porque cuando te lo ponen te rezan 7 Padres Nuestros, te hacen 7 nudos, y entonces tú dices: esto está Dios en medio. Y no es verdad. Entonces yo recuerdo que miré el hilo y dije: a ver, si yo ahora mismo ya creo en Dios, yo en 12 horas ya creía en Dios, ¿no? Católico. Y dije: si Dios es todopoderoso y todo esto que me han dicho es cierto, digo, ¿yo por qué llevo un hilo? ¡Un hilo! Y me lo arranqué. Y cuando llegué a casa empecé a destruir todo. Fue un impulso muy fuerte que sentí de: ¿y esto qué está haciendo aquí? ¡Pum, pum, pum! ¿no? Y a medida que iba rompiendo eso, me iba liberando. Pero es cierto que el gran desconocimiento que hay en la Iglesia impidió que yo realmente diese un paso definitivo a ir abandonando las terapias. No será hasta que yo llego al exorcista
Y le digo, bueno, a ver, ¿de todo lo que hago hay algo salvable o realmente hay ¿Qué hacemos con este desastre? Claro, ¿Por dónde se recompone, ¿no?, la cosa? Sí, y además es muy fuerte porque me pilla justo en un lanzamiento muy importante de estos high ticket que decía que te pagan hasta 3.000 euros por las terapias. Me había cogido una agencia de marketing que trabajábamos al 50-50, 50 y 50. Y entonces, claro, habían hecho una campaña de publicidad gigante, habían entrado 10.000 personas a la parte gratuita que estábamos haciendo, y el señor, claro, yo me había convertido, impidió que saliese adelante. Entonces, no sé, creo que al final se apuntaron como 5 o 10 personas, no recuerdo bien, pero ahí nace la primera conversa del movimiento, creo que ni existía, pero es ahí cuando empieza la fundación, el Señor me empieza a inspirar. Entonces yo a esas personas empecé hablándolas de Nueva Era y de vidas pasadas y acabé hablándoles de Dios. Es muy fuerte. Y ahí pues tenemos la primera conversión. Y realmente es muy bonito ver ese camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. A mí me pasó en 12 horas, pero hay personas que necesitan más tiempo. Pero lo importante es tener esa apertura de decir, tengo que renunciar. No puedo seguir jugueteando con las dos cosas. Otra cosa es que lo ignores, pero si estás viendo este vídeo ya no lo puedes ignorar. Ya sabes que es así. Por lo menos que te haga pensar, ¿verdad? Es que eso es, ya lo has repetido algunas veces, es decir sí a Dios o no. Eso es, o sea, es que es ahí sí es blanco o negro, no hay más. Pero luego es verdad que Él hace pues con cada uno una historia diferente. Aquí en el canal, en Mater Mundi, tenemos muchísimos testimonios que lo que a mí me asombra es como cada historia, que puede haber puntos en común, pero cada historia es un mundo. Es que somos realmente todos únicos, especiales, y Él hace si nos dejamos. Entonces, tú abriste esa rendijita y por ahí empezó a entrar luz, muchísima luz, ¿no? Y más luz cuando tú vas viendo cómo va sanando tu corazón. Hablas de un 5 de octubre, el 5 de octubre es la fiesta de Santa Faustina Kowalska, no puede haber mayor apóstol de la misericordia, que también tiene que ver mucho, ¿verdad?, con estas sanaciones y liberaciones. No tengamos miedo de hablar de la palabra de liberación, aunque no es todo eso, sanación, liberación, todo eso es un proceso, a veces más largo, a veces más corto, pero se puede llegar a buen fin. En todo este proceso tuyo, después de este también acompañamiento, exorcismo, y vas un poco ya incorporándote a la vida de iglesia, sacramentos frecuentes, oración, toda esta motivación, el movimiento, creo, llega este libro en el que tú también, durante este tiempo has estado recopilando toda la información posible, habida y por haber, de terapias alternativas, todo lo que se puede relacionar con New Age, aunque no lo creamos, aunque no nos parezca o nos parezca increíble, como flores de Bach, yo que sé, cosas como muy aparentemente inofensivas, están aquí referidas, ¿no? Pero tienes mucho más material, o sea, tú aquí hablas de cosas que has experimentado en primera persona y otras que pues has documentado pues con gente que te rodea y demás. ¿Cómo puede buscar ayuda una persona que primero ha salido ya, ha dado ese paso de decir, de aceptar que se ha metido en ese lío y que por ahí a lo mejor la vida no le va a ir tan bien como aparentemente puede haber? ¿Dónde buscamos ayuda? Porque es que es otra complicación importante, ¿no? Hasta que aparece la puerta de la iglesia, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor uno, no como te pasó a ti, pues uno no tiene esa primera llamada o ese empujoncito del Señor, porque todo lo que te rodea está muy infectado, digamos, con todo eso, muy contaminado, ¿no? No quiero tampoco ofender a nadie, pero es que realmente es vírico, eso sí que es por desgracia es que virus. Está incluso dentro de la iglesia, entonces tenemos que tener mucha precaución en ese sentido, porque lo primero que tienes que ser es perseverante. Lo segundo es que tienes que dejar de intentar buscar cosas afines a lo que tú vivías en la nueva era y lo quieres experimentar dentro de la iglesia. Buscar fenomenología, buscar cosas que dices, wow, por ejemplo, oración intergeneracional, pues se parece a las constelaciones familiares o se parece a la biodescodificación. Entonces me llama la atención, cuidado, porque eso ya la Conferencia Episcopal Española, por ejemplo, ya ha sacado el documento que eso no se puede practicar. Entonces, muchas veces la primera tendencia es busco algo similar. No, busca
lo más humilde, lo más austero, con menos fenomenología, no de esto de vamos a un evento, imponen las manos y no sé qué. No. Algo sobrenatural. Huye de todo eso, porque al Señor lo vas a encontrar en el silencio, en lo simple, en tu habitación, como dice la Biblia, ¿no? Enciérrate en tu cuarto, háblale y Él te va a hablar. No te va a hablar a lo mejor con palabras, pero sí te va a ir mostrando cuál es el camino. Pero tienes que realmente estar convencido de que quieres hacer su voluntad y no la tuya. Y ese es un paso fundamental, porque en la nueva era lo que se persigue es tener el control de tu vida. Y ese es el mensaje que se vende. Yo voy a reprogramar mi vida para ganar 1 millón de euros, para conseguir pareja, para no sé qué. Sin embargo, aquí es no. Voy a dejar de intentar reprogramar nada, voy a soltar el control de mi vida y voy a permitir que el Espíritu Santo me muestre no el final del camino, sino ese primer paso que me va a ayudar a ir comprendiendo hacia dónde tengo que ir. Pero no sé si habéis visto la película de Indiana Jones y... ¿cuál es esta del cáliz? Perdona que se me ha olvidado el nombre. Bueno, buscan el cáliz del Señor, ¿no? Y entonces él tiene un mapa y está en una parte de un abismo y supuestamente el cáliz del Señor está a la otra parte. Y en el mapa hay un puente, pero ese puente no está. Y entonces él dice, si en el mapa está, este puente está. Así que con toda su fe, entiendo, él pone un pie sin saber que estaba ahí el puente y aparece el puente. Entonces tenemos que dar ese paso, obviamente guiados por el Espíritu Santo, y a partir de ahí, poquito a poco, el puente va a aparecer, que nos va a llevar hacia nuestro destino, que es el que quiere el Señor, no un destino que nosotros queramos, imaginemos o intentemos crear a través de una terapia alternativa. Y creo que es un proceso importante donde la perseverancia es esencial, donde no nos tenemos que dejar aconsejar por personas de una fe dudosa y, por supuesto, tampoco desanimar cuando a lo mejor toquemos una puerta en la iglesia y nos digan, pues mira, no te puedo ayudar, no entiendo nada de lo que me estás contando. Igual te vas a frustrar tocando tantas puertas, pero yo te pido que sigas tocando porque al final el Señor te va a poner un padre, una monjita, un laico que te va a ayudar, y si tienes dudas, pues en el movimiento Creo estamos súper encantados de ayudarte. Si la cosa se complica, llama al obispado. Pide cita con el obispo y el obispo seguro que te va a poder indicar dónde tienes que ir. Claro, porque la Iglesia también trabaja en tener estos recursos más al día, está viendo que realmente hay muchísima gente impactada con todo esto. Para ir terminando, tú en este libro, La gran prisión, pones luego el subtítulo, El precio oculto de las terapias alternativas. Yo no sé si tú puedes decir alguna de estas terapias o de estas prácticas que tú hayas reconocido, digamos, con la perspectiva luego ya del tiempo, desde la sanación, desde la liberación, que te impactara más a ti personalmente. Porque luego me imagino que hay algunas que tienen como más incidencia, más impacto en la vida de cada cual, pero también dependerá mucho de cada persona, de cómo es la práctica, etcétera, ¿no? Eso también es un mundo, supongo. Pero tú has llegado a identificar qué fue de lo que tú tenías al alcance de la mano y lo que tú habías practicado que te acabó, pues eso, en una posesión demoníaca. Pues yo creo que la más fuerte, el precio más caro que tuve que pagar es el Reiki, porque cuando me hicieron, bueno, yo soy maestra, ex maestra de Reiki, y te imponen las manos para supuestamente meterte la energía, los símbolos, etcétera, ahí yo me desmayé. Y después de ese episodio, al poco tiempo, yo me miré en un espejo y vi cómo mi cara se deformaba. Y poco después de eso, estaba en la esquina de Ciudad Lineal, yo vivía aquí en Madrid, en ese barrio, y alcé la vista y vi una iglesia y algo dentro de mí se rió, o alguien. Y dije, pero yo no me he reído, o sea, ¿qué está pasando, no? Había ahí algo que no estaba bien. Entonces yo detecto eso como un síntoma ya de posesión, aunque no será hasta pasados muchos años que eso se dé. Pero sí que es verdad que por el camino, y lo narro aquí, tengo un encuentro con un sacerdote
que me da simplemente una oración que supuestamente es de liberación, y yo la empecé a hacer, estaba mi novio de esa época delante de mí y me dice, para, te están cambiando los ojos. O sea que seguramente yo, gran periodo de que estuve en la nueva era, yo ya estaba poseída, pero no lo sabía. Muchas personas pueden tener acciones extraordinarias sin saberlo. Es muy difícil de reconocer. Tú hablas, para terminar, aunque tengas muchísima documentación también a través de Movimiento Creo, y ese acompañamiento a disposición de quien pueda verse en una situación, reconocerse en una situación. Aquí en el libro La Gran Prisión, pues hablas esto del Reiki, el despertar de la Kundalini Yoga y su raíz espiritual. Sentimos mucho, el tema del yoga siempre genera mucho rechazo, incluso en las comunidades católicas, pero es que pues hay que hablar de ello. Señores, regresiones y reencarnación, coaching transpersonal ontológico, homeopatía, flores de Bach, todo esto está documentado en el libro por experiencia propia, algunas cosas, y las que no, pues que te has ocupado de documentarte bien para poder alertar, ¿no? Eres como un warning de estos permanente, ¿no? Catalina Davis ahora mismo con el tema de las terapias, es un poco tu mayor misión a través de Movimiento Creo, de este libro, de tu testimonio, de tu trabajo, ¿no? Eso es lo que tú pretendes o a lo que te sientes llamada. Eso, y a Dios gracias, pues una red de misioneros que poco a poco estamos creando, la mayoría que han estado también en Nueva Era. Entonces, entre los que ya eran católicos y nos están ayudando a ser más católicos, y los que bueno, pues han estado en Nueva Era y han tenido una conversión fuerte como la mía, y también están metidos muy profundamente dentro de la Iglesia, y estamos pues intentando ayudar al Señor dando esa respuesta. Tenemos un programa que se llama Programa Vuelta a Casa, donde la persona, aunque empiece casi de cero, sin ningún tipo de conocimiento, pues puede ir poco a poco acercándose a la Iglesia y empezar su vida católica. Importante recordar, aunque haya una conversión que puede suceder incluso en segundos o de un día para otro, como en tu caso, a veces lleva bastante más tiempo, y es importante que es un proceso que no acaba nunca. Quiero decir, aquí no estamos ya ni todos santos ni todos salvos, y hay que trabajarlo, y es una responsabilidad. Y también implica bastante sufrimiento a veces, ¿no? Porque las cosas y las zancadillas que van surgiendo, sobre todo si uno ha estado también en este mundo tan oscuro, pues no te suelta el demonio así de un día para otro y se queda conforme, ¿verdad? Entonces hay que pelear esa batalla todos los días. Digo, sufrimiento y tiempo, porque parece mentira como antes, cuando estabas en Nueva Era, 1 hora de meditación, 1 hora de yoga, el fin de semana al curso de no sé qué. Todos los fines de semana hay un curso de Nueva Era y quieres ir a todos, porque uno te soluciona la energía, el otro las vidas pasadas, el otro te alinea los chakras, entonces tienes que ir a todo para estar bien. Y sin embargo, nos cuesta ir a misa todos los días, nos cuesta rezar el rosario todos los días. Pues bueno, hay que empezar a plantearse ¿por qué? Pues es que el enemigo te está metiendo que no lo hagas. Antes tenías el tiempo y ahora ya no lo tienes. Ahí hay algo que no está bien. Y es necesario revisar este tipo de cosas. Eso, y además yo creo que viene muy bien para los bolsillos, ¿verdad? Totalmente. Porque sale bastante más barato que todo el tema de estas terapias y alternativas. Deseamos que tenga muchísimo éxito el libro. Catalina, La Gran Prisión, Catalina Davis y Movimiento Creo, aquí están para ayudar, y bueno, pues nosotros para darles voz. Nos encontramos cuando queráis, amigos, en este canal Mater Mundi, para vosotros.